Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran? Espero bien, espero bien. Algunos muy movidos por los últimos acontecimientos, pero tenemos que continuar, ¿sí? Y están al pie del cañón, como siempre, eh, y creo que antes han tenido historia, ¿verdad? Si no me equivoco, me parece historia. Y estaba interesante, los datitos. Bien, no sé si pueden ustedes ver mis PPTs. Sí, sí ven mi slide. Tenemos literatura española en esta semana, semana 7, siglo de oro, narrativa barroca. No se olviden una de las tantas características de la narrativa barroca, del barroco en sí. Y la literatura española del siglo XIX que nos trae sorpresas, España. Bien, eh, yo voy a colocar una característica y los demás, los que se van acordando, también colocan una característica del barroco. ¿Cómo estás? Ariana, Kevin, gracias. Juan, una característica del barroco es el desengaño, por ejemplo, el desencanto, el pesimismo, ya van tres. Eh, este esta complicada formalidad, compleja formalidad, ¿qué más ustedes podrían aportar, complementar? Nada, ya se olvidaron, ya ven cómo es posible. Es que los últimos acontecimientos hicieron de por sí que olvidemos ciertas cosas, ¿verdad? No, están ustedes. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Bueno, no olviden entonces esta idea del hombre del barroco, desencantado, muy reflexivo sobre la muerte, sobre la vida, sobre el tiempo, sobre el destino. Es más, ya toma las riendas, se siente responsable de sus acciones, decadente, decadente. No sé si fue aquí, pero había alguien que mostraba, mientras yo me comentaba sobre la arquitectura barroca, la pintura. Así es, Juan Pablo. Pero paradójicamente, como es un momento de crisis social, política, eh, esto paradójicamente contribuye a una crítica, así fue aquí entonces, contribuye a una crítica eh, que trajo mayor lucidez a pesar de que se nos habla el barroco como una época pues un poco que opaca, ¿no? Y no fue así. Gracias a este desencanto, a este pesimismo, eh, se pudo hacer evaluaciones aún más pesadas de lo que suponía la vida, ¿no? Y esta mirada antropocéntrica tuvo más riqueza, ¿no? Ah, pero hoy tenemos a alguien que yo creo que no es de la tierra, es de otro lugar, es Miguel de Cervantes Saavedra. Los críticos dicen que no le alcanzaría la vida a ningún mortal para revisar todos los libros que pudo haber leído Miguel de Cervantes Saavedra. Si yo llego a esa conclusión, ¿qué puedo pensar de Miguel de Cervantes Saavedra? En verdad es una suerte de momento no feliz, momento de ruptura en la literatura. Es el representante Miguel de Cervantes Saavedra, por supuesto, más brillante de la narrativa española, pero también de la narrativa universal, universal. Como ustedes saben, y que nos han repetido siempre en la escuela, nació en Alcalá de Henares, ¿sí? Muere en Madrid y tuvo una vida activa como soldado, ¿no? En la batalla de Lepanto, donde no quedó manco, pero sí inútil, ¿no? Inútil de la mano izquierda.
fue prisionero, o sea, la vida, prisionero de unos piratas, imagínense, de Argel, y permaneció cautivo durante 5 años. Eh, yo creo que hay una riqueza en su vida fundamental para la inspiración, básicamente, de lo que fue lo máximo, el Quijote. Quijote. Pero al regresar a España, tuvo que ejercer varios oficios. Entre ellos algo que le dio también mucha lucidez y mucho conocimiento, ¿no? De lo que estaba sucediendo en España, que es el oficio de recaudador de impuestos. Miren ustedes, yo me imagino para alguien que tiene ese talante como Miguel de Cervantes Saavedra, que fue capaz de crear un personaje tan generoso como el Quijote, que sea recaudador de impuestos puede ser lo más ruin, ¿no? Que le puede pasar a un alma como Cervantes, ¿no? Pero sí, lamentablemente murió pobre y sin un reconocimiento significativo de su obra. Es más, cuando se publica el Quijote, la gente cree que es un libro para reírse, eh, y, y claro, no se comprendió el objetivo, el objetivo. Y hay que situar, ¿no? Situar la obra, la más grande, El Quijote, en el barroco del siglo XVII. Luego vamos a tener a otro grande, eh, pero no, pues siempre está primero en mi óptica, discúlpenme, Cervantes, y claro, pues en mi generación, no sé si fue la anterior, debió serlo seguramente, en mi generación se escribían cartas de amor. Y yo sé que ustedes no escriben cartas de amor, pero sí WhatsApp de amor, seguramente, ¿o no? Ah, no, Góngora. Góngora yo creo que le daba un guiño, ¿no? Un guiño a lo que hacía, como que eh, yo me imagino a Góngora como que está así como el loco, ¿no? En el laboratorio, dice, y esto por aquí, y esto por allá, y le place la tortura. Ni una mosca me hace caso, ya vamos a recordar feas cosas, que hay un momento, pero ya llegará, ya llegará. El hecho es que mi generación, los hombres, los varoncitos, escribían cartas de amor desde el primer día que veía a su amada hasta el día en que se había, ¿no? Decidido escribir, sentado a escribir una carta de amor con fecha, pero siempre, siempre se insertaba algún poema de Becker, algún poema de Becker. Es más, en las librerías vendían unas tarjetitas, sí, claro, que le tenías que ir dejando pues a tu amada, ¿no? No sé, por la carpeta, como huellas, ¿no? Como huellas. Y eran de Becker, Becker y Pablo Neruda, Becker y Pablo Neruda, pero inicias con Becker, inicias con Becker. Becker sí en un momento complicado en España, donde había muchos que no dejaban todavía la escuela del neoclásico, y de pronto aparece alguien como Becker y te habla al oído. Una oda a tu peluche, Alison, de peluche tóxico. Ya nadie escribe cartas de amor. Sí, es triste. Yo he guardado una carta de amor, pero es una carta de amor de, de un compañero de la universidad. Y me siento muy triste porque las demás cartas de amor del colegio, que no fueron, solo dos, que no fueron muchas, ya me deshice de ellas, pero sí guardo esta carta de amor de alguien de la universidad, que además lo hizo con mucha destreza y es un poeta, eh, con mucho cariño, con mucho cariño, porque sí, eh, uno se enrumbaba a ese ejercicio y lo hacía con mucho compromiso y responsabilidad. Está muy bien. Así que Becker, ya hablamos
Así, Alison, también sucede eso, que escribes y las guardas, ¿no? Pero no se las das, no al destinatario, sí. Ah, todavía entonces escriben, miren, está bien. Por WhatsApp, ya, muy bien. Te termina por WhatsApp. Ah, y había una cosa bien interesante, y ahora que vamos a ingresar al tema del amor también, porque finalmente eso es Becker. eh, que existía toda una serie de elementos, ¿no? Porque era un proceso el enamorarse, tenías que declarar tu amor. Y eso fue maravilloso, un momento mágico, pero existía alguien, y existía alguien que tomaba la temperatura, ¿sí? No sé si les han hablado sus padres de ese alguien. Ese alguien era el que hacía el bajo. De acuerdo que el nombre es muy feo, pero dice, ¿y quién te está haciendo el bajo? Entonces, tú tenías que conseguir, puede ser un hombre, una mujer, que era ¿no? Lleva y trae. Mira, está pasando eso. Él era el que tomaba la temperatura y tú ya podías estar más tranquilo, tomaba la temperatura, sí, sí, no, no. Ah, también, ven, escriben cartas para los compañeros, las amigas cuando cumplen años. Sí, claro. Entonces todavía hay esperanza. Bueno, entonces pasemos a el genio Don Quijote de la Mancha. Ah, claro, por supuesto. Cervantes no solo ha escrito narrativa, también poesía. Imagínense, teatro, ¿no? Entremeses, que eran pequeñas composiciones que se daban en los recesos del teatro, le escribió entremeses a Lope de Vega. Así que ya les dije que todos admiraban a Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega era el señor del teatro. Ha escrito también tragedia, comedia, ¿sí? Eh, Novelas, pequeñas novelas que se llaman ejemplares también, así que Cervantes muy prolífico, pero también multifacético y claro, por eso estamos hablando de él, 2022, por eso, por esa, por esa universalidad que tienen sus obras. Pero sobre todo el Quijote, el Quijote. Miren, este dibujo, esta imagen, y es la maldición de las joyas de la literatura. La maldición es que la conocen todas, la obra es conocida a nivel, eh, eh, digamos, universal, pero muy pocos la han leído, ¿no? Es una maldición eso de las obras que trascienden. En este caso, miren el dibujo. Esta imagen la reconoce en todas partes, en todas partes. Ustedes hagan un experimento, se van muy lejos, lejos en lugares recónditos donde ustedes creen que bueno, hay una educación deficiente, pregúntenle a alguien, le dice, ¿quiénes son? Ay, Quijote y Sancho, por supuesto. ¿Usted lo ha leído? No. Exactamente como la Biblia, como la Biblia, como la Biblia. Muy simple el dibujo, solo trazo, no. No es simple, no es simple. Y aunque no podemos ver los ojos, aunque no podemos ver parte del rostro, vemos allí, miren ustedes, cómo es las cabezas, ¿no? La cabeza de Sancho hacia arriba, Quijote hacia abajo, mirándose, contemplándose. Esa es la pareja que me encanta en la literatura, sí. Ahí está. Bueno, esto ya lo hemos dicho, vamos al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Interesante porque siempre hacen la pregunta que está en celeste, pero vamos a ver qué cosa es en realidad, ¿no? Miren, se dice en la introducción que esto es una parodia, este libro es una parodia, o sea que fue escrita con la intención de, y lo dice en el prólogo,
el mismo Cervantes con la intención de combatir la afición que se tenía en ese momento por las lecturas de los libros de caballería. Y eso habla del gusto, dice mucho del gusto refinado de Cervantes. Del gusto refinado de Cervantes. El gusto del vulgo era el libro de caballerías, ¿sí? Y les digo que este personaje, el caballero, pues ya había llegado al hartazgo y ya tenía ya elementos tan fantásticos que los gustos que los tenía de los intelectuales de la época no iban por ese modelo de los libros de caballería. Y Miguel de Cervantes representa una élite. A eso voy, que hay que darnos cuenta. Y por eso es que yo les dije, la literatura no es ingenua. No es que un día se sentó, vinieron las musas, lo llevaron y dijo, voy a inventarme algo. No, tiene un propósito, parodiar, parodiar estos libros de caballería. Y por eso es que desarrolla estos personajes. Los personajes, primero, el del Quijote y Sancho, son personajes complejos, complejos. Y tienen los rasgos y las características del estilo barroco. Ahí está, oposición, locura, cordura. Quijote, Sancho. Ser, parecer. Parece un ejército, señor, pero es un rebaño. Ahí está. Realidad o ficción. Dulcinea. Dulcinea. Me atacan. Soy un caballero. ¿Ven? Ese espíritu del barroco estaba concentrado entonces en la figura de ambos, no solo en la novela, no solo en la novela o matices, pinceladas, sino en la construcción de los personajes, en la construcción de los personajes. Ahora, otro legado de Cervantes es este lenguaje que muestra en la obra. Hay diferencias que hasta ese momento no se habían dado en la narrativa. Y por eso es que hablamos del estilo cervantino. Si uno lee la obra, si uno lee el Quijote, puede identificar tres, tres variantes del lenguaje. El narrador, el narrador es un esfuerzo máximo que hace Cervantes, me imagino, por eso digo, no era de este planeta. Para mí que era un extraterrestre, lo digo, pueden decir que estoy loca. Pero primero tenemos al narrador. Y este lenguaje del narrador tiene que ser diferente al del Quijote. Y hablamos de un lenguaje señorial. El Quijote ha leído mucho, es un hombre culto, ha leído muchos libros de caballería también y por eso se ha vuelto loco, pero no deja sus maneras y ese estilo solemne, ¿sí? Donde va también recita poemas, romances. Muy bien, el estilo es señorial. Y luego está acompañado de Sancho, estilo coloquial, un hombre de campo, aldeano, que habla con frases hechas, ¿sí? Refranes, como conoce, ¿no? La, la, las comunidades o las sociedades que no han tenido acceso a la escritura tienen la oralidad. Bien. Miren este esfuerzo absoluto por crear estas tres variantes y mezclarlas en la novela. Punto, punto, ¿no? Por eso hablamos de la modernidad. En esta gran obra, voy a continuar aquí, sí, esto es lo que sigue. Ay, disculpen que me acerco demasiado. En esta gran obra también, recaudador de impuestos, ¿se acuerdan? Recaudador de impuestos, o sea, hacía sus caminatas, ¿no? Presenta de España del siglo XVI. Y lo que hay es una exposición de lugares, ¿no? Sierra Morena, Mancha, Castilla, ¿no? Esa exposición que hace Montiel, o sea, porque conoce el lugar. El Toboso, hay una descripción
pero que uno se pregunta qué mal ha hecho el Quijote para que siempre reciba golpes. Entonces, hay una descripción de lugares, pero también hay una descripción de los ánimos y el espíritu de la gente. ¿Cómo era la gente en ese momento? ¿Por qué golpean al Quijote? Y si es verdad que estaba loco, cosa que no es una metáfora, pero si es verdad que estaba loco, ¿cuál era esa locura? ¿Ustedes recuerdan? ¿De qué habla el Quijote? La Constitución, dice. ¿De qué hablaba el Quijote? ¿Por qué la gente por qué la gente lo golpeaba? Lo golpeaba constantemente, lo molía a palos, lo apedreaba. ¿De qué hablaba el Quijote? Exactamente, Juan Pablo, por ahí va mi pregunta. Pero miren, Anthony dice justicia. Hablaba de justicia, de amor. ¿Y qué recibía? Palos. ¿Qué pasaba con la gente de la época? Exactamente, de libertad. Hablaba de Que sea un libertad, caballero. de valores, de libertad, de principios, de compromiso, de compromiso. Oigan, el amor que le tiene a Sancho y Sancho el respeto de la valentía, por supuesto, y el respeto que le tiene a la vida de los demás. Y recibía palos, piedras, la gente se burlaba. ¿Qué pasa con la gente de la época? Profesora, lo que pasa es que eso no importaba. Ajá, ajá. Como ahora, creo, ¿o no? Como ahora, que había una crisis de valores. Este señor que le dicen loco, te habla de justicia, de lealtad, que a pesar, a pesar de la falta de acompañamiento que siempre tenía por sus características, Sancho, nunca dejó de respetarlo. Y lo mismo Sancho. Sancho, sí, mi señor está loco, pero estaba con él. Ese respeto, ese respeto. La primera parte que se publica en 1605, recuerden, entonces el estilo es barroco, miren, 1605, y hay rasgos muy elaborados. No es fácil, ¿no? Todo lo que se ha hecho. Y estas suposiciones también recuerdan. Ahora, en la primera parte, no se olviden que siempre ese examen se relatan dos salidas del ingenioso Hidalgo. Y ambas desde la aldea de La Mancha, donde vive el Quijote. Y en la primera salida, ojo, dos salidas, 1605, dos salidas. En la primera salida, el héroe, ¿sí? Don Quijote, Alonso Quijano, llega a la venta, donde va a quedar armado caballero. Y una de sus primeras aventuras es socorrer pues a un joven que, bueno, su amo lo estaba golpeando, ¿sí? Lo estaba azotando, pero luego es molido a palos, ¿sí? Y es regresado al lugar de la mancha por un vecino que lo reconoce. Pero, bueno, está vestido como caballero, ha sido armado caballero en una venta, él cree que es un castillo. ¿Y ahora qué sucede? Algo no está yendo bien, porque él ya es un caballero en su mente, claro, por supuesto. ¿Qué le falta? Él llega, él llega a la conclusión de que armado caballero le falta, pues, porque le ha ido mal, ¿no? Terminó en su casa, le falta un escudero. Esa es la idea, ¿no? Le falta un escudero. Y en la segunda salida, ya en la segunda salida,
está con él, con el escudero, Sancho Panza. Y ahí es donde se desata este ingenio espectacular. Y que ha dado para muchas lecturas, sociológicas, psicológicas. Y es allí donde nace el modelo de la pareja, de la pareja. Y ese modelo va a servir para todos los resultados, los quehaceres literarios, las obras venideras, las películas, las series. Porque ahora, en pareja va a vivir las más grandes aventuras. Y tenemos que recordar esta que se destaca los molinos de viento. Claro, por supuesto. Esa, por ejemplo. Y también lo que hace Cervantes es introducir. Y eso es genial porque yo me pregunto cómo este autor va construyendo la novela moderna. ¿Y qué es lo que hace en una de estas aventuras? Va a introducir, jóvenes, va a introducir un pasaje, una idea, y esto es interesante, justo en la historia del vizcaíno. ¿Y qué hace? Introduce la idea de que hay un árabe, y ese árabe es el autor de la historia del Quijote. Miren ustedes. Eso es interesante porque introduce una historia, pero es una parodia, ¿no? También se está burlando. Miren, hay un autor del Quijote, pero tú estás hablando del Quijote, el autor. Miren cómo se aleja. No, es que el verdadero, y yo he encontrado la historia, ¿no? He encontrado la historia y la estoy desentrañando para ustedes, pero voy a hacer algunos alcances porque yo no soy el autor, sino un árabe, Sidi Hamet. Ese es. No me acuerdo el otro apellido, algo de Beningel, pero no importa el nombre de ese autor, sino la forma como se está creando la novela moderna. También recomiendo el pasaje de El entierro de Crisóstomo, allí también, en esta primera parte. Recomiendo también el pasaje en donde ya llegan a la segunda venta y Sancho es manteado con unas mantas, ¿sí? Por los aires. Y aquí también es importante porque vamos a conocer que el Quijote tiene un bálsamo que solo le hace efecto a él, por supuesto, porque él es un caballero. Y es muy interesante cómo estos diálogos, muy gracioso además, cómo en estos diálogos, ¿sí? Se hacen las diferencias, ¿no? Entre escudero y caballero. Bueno, este bálsamo es el de Fierabrás. Ya, y recuerden, con Sancho ya es la segunda salida. Y ahí es donde los molinos, también los rebaños también es una de estas salidas. Y en su locura, pues el Quijote cree que es un ejército, que se le presentan ejércitos. También está una parte que es la que más me da tristeza, que es la liberación de los galeotes. Y aquí hay un tema importante porque eh, siempre, como hacía todo caballero, siempre todas las hazañas eran debidas a su dama, ¿no? Estaba de por medio la imagen de la dama.
Entonces, él hace lo mismo. Todas sus hazañas son ofrecidas para Dulcinea. Dicho sea de paso, hay un pasaje en el que habla de Dulcinea y yo digo, wow, que alguien, que a un hombre se le ocurra sentir eso y poder describir, ¿no?, la belleza de Dulcinea de esa forma, con metáfora, ¿no?, que es una metáfora tras otra. Pero regreso a este tema de la liberación de los galeotes, que eran delincuentes, pero que van uno detrás de otro, amarrados, son prisioneros, y Quijote está viendo esto, ¿no? Y habla de la libertad. El hombre no debe perder su libertad. ¿Acaso no es muy temprano para hablar de libertad? Me pregunto. Ah, sí, claro, Juan Pablo, miren lo que ha colocado, ¿no? Que ahora, pues, te dicen, ay, que son ideas quijotescas porque tienes un ideal, eh, hasta podría convertirse en un ideal utópico. Claro, ya vamos a ir a esa parte, estimado, de la muerte del Quijote. Pero aquí lanza este discurso de la libertad, de la justicia, y habla con los líderes de los delincuentes y lo liberan, y cuando lo libera, ¿no? Le dice a este delincuente que vaya y reconozca la belleza de Dulcinea, pero lo presiona siempre a los demás para que reconozcan la belleza de Dulcinea y que hablen de las hazañas de este hombre que lo único que hace es luchar por sus ideales, pero que quede claro que Dulcinea es el principal motivo, ¿no? Y bueno, el otro se molesta, porque este líder se molesta y termina golpeando, termina golpeando. Apedreado termina el Quijote. También hay un episodio importante en esta primera parte, la princesa Micomicona, que en realidad funge de princesa porque el barbero y el cura, que son amigos de El Quijote, vecinos de La Mancha, eh, entran, ingresan en escena y se convierten también parte de esta locura, todo por traerlo de regreso a casa. Y bueno, juegan con este tema del encantamiento. El encantamiento y lo conducen ya en esta segunda salida, ya enjaulado, ojo, enjaulado, sí, el cura y el barbero a su hogar, ¿no? A La Mancha. Eso en la primera parte. La tercera salida ya tiene que ver con eh, este desencanto. Ya no es, ya como que la locura y este ser y parecer va desapareciendo. Creo que la tercera salida es ya la, el fin del Quijote. Ya estas aventuras en que esta dicotomía y que había un versus entre el ser y parecer y estos opuestos se va diluyendo en la tercera salida. Aquí se menciona en esta tercera salida la derrota del Caballero de la Blanca Luna, que no es otro que un vecino, ¿sí? El bachiller Sansón Carrasco, un vecino también de La Mancha, que bueno, que ingresa también en escena en esta locura para traer de vuelta al Quijote, ¿sí? ¿Qué está pasando entonces? El barbero, el cura, Sansón Carrasco, todos ingresan a esta locura. Pero ¿por qué esta tercera salida, publicada en 1615, es una especie de acabose, el fin del personaje del Quijote? Porque aquí sí llegan a la casa de unos duques malvados, que saben ya de la fama del Quijote y Sancho, porque hay un libro que habla sobre ellos.
y, y estos duques los humillan, los someten a bromas muy pesadas, eh, jugando tal vez con esta idea de la locura, pero también otra vez te das cuenta de cómo era la nobleza respecto a la locura, a estos seres que habían perdido la cordura. Eran, eran desgraciados, eran ruines, eran bajos. Ahora, lo más interesante es que esta vez que visitan a los duques, tanto Sancho como Quijote saben que están ingresando a un castillo. Interesante porque antes siempre era una venta y había una lucha, ¿no? Señor, es una venta, no es un castillo. Ahora es un castillo. Ahora es un castillo y lo sabe el Quijote. Ahora no son venteros, son duques y lo sabe el Quijote. Esta idea de las apariencias, el ser y parecer, se va culminando. Y con esta idea de que va desapareciendo también estos elementos, también desaparece la figura del Quijote. Y bueno, recuerden aquí que se hace gobernador también, un poco para entrar a las burlas de los duques, se hace gobernador él y Sancho, y ahí tenemos pues las recomendaciones más exquisitas del Quijote, perdón, de Cervantes, ¿no? Claro, de Cervantes, porque hace hablar el Quijote. Pero a mí me llama mucho la atención que en esta tercera salida ellos ya son famosos. Y Sancho le comenta esto a su señor: señor, usted sabe, hay un libro que habla sobre nosotros somos muy conocidos, señor, ya usted es un caballero reconocido en todas partes, así que yo como su escudero también, todos nos conocen y tenemos mucha fama y reputación. Y él le dice: ah, vaya, un libro, sí, somos personajes. Y el Quijote le dice, y es algo que te quedas pero desconcertado. Quijote le dice: bueno, no tengas dudas, estoy parafraseando, no tengas dudas, Sancho, que seremos los personajes más famosos de la literatura universal. Y tú te quedas como, ¿eh? 1615-2022. Por eso dije, no, este señor Cervantes no es de este mundo. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo vaticinar esto? ¿Cómo es que regresa a casa? Porque otra vez el caballero de la Blanca Luna se presenta, obviamente en acuerdo con el barbero y el cura, se presenta, lo reta a duelo y lamentablemente voy a buscar, de verdad, siempre digo que voy a buscar esa última parte en la que habla vencido el Quijote, vence al Quijote y bueno, caballero vencido tenía que hacer lo que mandaba obligatoriamente el vencedor. Y antes dice, bueno, estoy derrotado, pero el amor que siento, y nunca olvida Dulcinea, el amor que siento por Dulcinea, otra vez estoy parafraseando, está incólume, pero me han vencido. Es una vergüenza esta derrota para él. Y regresa a casa, vuelve a la cordura, como dijo un compañero, es más, lo voy a leer aquí, ¿sí? Dice, el final trágico de Don Quijote es morir cuerdo, ¿ya? Que puede significar que los ideales sucumben ante la realidad, aparte de este tipo de personajes, por supuesto. Ay, sí, sí. Me falta leer la biografía de Bolívar, seguramente sí estaba dentro de ese nivel, y yo le creo a Palma,
¿no? Que creo todo, ojos cerrados, lo que dice, pero claro, eh, ahora, hay una diferencia fundamental, mira lo grandioso que es el Quijote. Estás hablando de Jesús y estás hablando de Bolívar. Y hay una diferencia con el Quijote. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nos gusta tanto, pero es un personaje. Exacto, es un personaje. Mira lo que logró Cervantes, es un personaje. No, pero yo quiero ser como él. Jesús existió, Bolívar también, Quijote no. Ahora, ¿quién muere en realidad? Vamos a hacer un poco, vamos a ponernos filosóficos. ¿Quién muere finalmente? Yo creo que cumplió su objetivo. Quien murió, como dice el compañero, ¿quién murió? Regresó la cordura y ¿quién murió? Murió Alonso Quijano, el Quijote no murió, el Quijote no murió. El hidalgo que se volvió loco por leer muchos libros de caballería y y que creía ser un héroe, ¿no? Que estaba en esos libros y que se echa, él dice, a buscar en tuertos, a deshacer en tuertos, a buscar aventuras, acompañado de un Quijote, ese está vivo, está vivo. Y son dos personajes que en realidad, representan a uno, porque tenemos de ambos. Espérense, que ingresen a la universidad, que estén en la universidad, uff, idealistas. Va a pasar el tiempo y después la realidad va a ser tangible. Primero la locura, sí, qué libertad, la libertad que nunca tuviste y luego la sensatez, uy, por eso es universal, porque están estos dos tipos que todos tenemos eternamente y que vamos cultivando poco a poco con el acontecer diario, con las experiencias. Y ahí uno destaca, uno más que otro. Pero también en la obra se produce una especie de lo que ustedes llaman en biología ósmosis, porque, eh, claro, el Quijote es el soñador, el quimerista, pero también ya en esta tercera salida se va a contagiar del realismo de Sancho. Y Sancho va a tener que utilizar estos elementos del encantamiento, de la filosofía de su amo, y se va a volver también un poquito soñador. O sea, las psicologías se intercambian. Don Quijote de la clase alta, cultivada, pero luego loco por estos libros, y en contraste con Sancho, de la clase baja, pragmático, que no utiliza los libros, sino la sabiduría popular. Miren ustedes. Pero estos aspectos no se vieron, fue después. Esa bondad del Quijote se vio después. Lo primero fue, mira, qué gracioso es Cervantes, cómo nos hace reír a mandíbula batiente, porque utiliza los elementos de Lope, caídas, golpes. Y ya está, pues. Y claro que hubo todo un lío con Lope, bueno, todo un lío con Lope. Pero vamos a dejar tranquilo a Lope y su fuente ovejuna y vamos a las características del neoclasicismo siglo XVIII y el romanticismo español del siglo XIX. Ustedes ya, esto lo hemos repetido,
el neoclasicismo, este sentido de unidad, porque hay un sometimiento, pues, a estos señores que eran los preceptistas que te decían cómo escribir, ¿ya? Entonces, hay un respeto por el pensamiento lógico. Ojo, ojo, la razón es fundamental para esta escuela del neoclasicismo español, ¿sí? Esa formación moral, esa formación moral. Y miren lo que decían, ojo, lo bello tiene que ser razonable, hasta lo bello tiene que ser razonable. Es decir, que para no salir, miren ustedes qué inteligentes, ¿no? Yo quiero dar mayor discurso. Bueno, lo bello también tiene que ser razonable. ¿Cómo? Es decir, que la literatura neoclásica, y sobre todo la española, era prácticamente la manifestación de lo racional, de lo lógico. Había un fin didáctico siempre en sus obras, que tienes que comportarte así, de esta manera, ¿no? De esta forma, las mujeres a rezar, por favor, ¿sí? Y como vamos a lo lógico, a la razón, y la belleza también no deja de ser razonable, pues no se pueden quebrantar las leyes de la realidad. Así que mucha verosimilitud. Y entonces si hay verosimilitud, ¿qué tienes que rechazar? La fantasía, pues, la fantasía de los románticos. Y los románticos son los que imponen lo que imponen los sentimientos, ¿no? Y van a rechazar los preceptos. Ahí está. Miren aquí, el romanticismo. Que los románticos son así, exaltan su propia personalidad. Ese es el culto al yo. Y como hacen un culto al yo, ¿sí? Yo siento, yo me alegro, yo me enojo. Hay una ansia de libertad. Pero recuerden a Werther también, por favor. Y también hay una angustia. ¿Por qué no? ¿Sabe por qué? ¿Por qué hay una angustia? Porque el romántico no confía en la razón, no confía en la lógica. Entonces está en la búsqueda de dónde está esa verdad, está en la fuerza sobrenatural, está en la magia, está en los mitos, está en los milagros. Si yo me escapo del conocimiento racional, pierdo piso. ¿Qué me queda? El infinito. Imagínense. Ahora, el romántico tiene un poco de Quijote, ¿ah? Porque aspira a un mundo mejor, ¿no? A los ideales de justicia, la lealtad, el respeto. No sé si el respeto propiamente dicho, como lo conocemos hoy, pero da importancia a estos ideales. Y en el caso de nuestro querido Adolfo Bécquer, hay sí una valoración de lo histórico, de lo histórico, fundamental. ¿Por qué? Porque vas a las tradiciones. Es que estás escapando, pues. Estás escapando de lo que te muestran los libros. Entonces yo quiero ir a las tradiciones, sobre todo esas de tradición, ¿sí? Esas leyendas. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Ahora, lo que pasaba era interesante en España, porque en España, por ejemplo, no había una, una bandera fija, ¿no? Una decisión. Eh, por ejemplo, uno podía ser romántico, pero también seguir concentrado en los principios del neoclásico. Eso le pasó a varios de los escritores de, por ejemplo, de la década de 1830. Mariano José de Larra, el mismo José de Espronceda. Ahora ustedes dirán que no hacían poesía, sí, pero una poesía de salón, una poesía de auditorio. Así es, una poesía a lo chocano, ¿no? Pero jamás una poesía como Gustavo Adolfo Bécquer. Jamás, jamás. Eso no se había presentado hasta el momento en que se conocen las rimas.
¿Y qué teníamos? Teníamos todavía esa solemnidad, ¿sí? Porque hay una evolución también, hay una evolución del romanticismo. Entonces, Gustavo Adolfo Bécquer tampoco es que tuvo fácil, una vida fácil. Nace en Sevilla y el único libro, eso también es importante destacar, el único libro que publica en vida es Historia de los Templos de España. O sea, nada que ver con la poesía, sino más bien con una descripción. Es más, es un libro que escribe en colaboración y que publica en 1857. Ojo, porque toda su obra, tanto en prosa como en verso, estuvo dispersa. ¿En dónde publicaba, si estos, vamos a decir, fragmentos, retazos, en periódicos, en publicaciones, porque así se ganaba la vida? O sea, ¿rimas de cuándo es? De 1871. Y también está leyendas. Entonces, vamos a las rimas, aquí está. Ya, me van a preguntar, profesora, siempre preguntan por el tema. ¿El tema es el amor? Claro, pero es un amor que está idealizado. Es un amor que necesita la naturaleza, que necesita la mujer, ¿sí? Pero lo más importante es como alguien leí una vez que Bécquer es para España el susurro al oído. No es esa poesía solemne que mueve, ¿sí? Chauvinismos, que mueve eh, eh, voluntades. No, es la poesía que te habla al oído. Son poemas breves, la forma es muy sencilla. La rima número 21, por ejemplo, que es la que conocemos en, bueno, mi generación en el colegio. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Imagínense que aparece rimas y este amor sencillo, este amor nada, sí es complicado, ojo, porque está este amor que primero es optimista, que está enfrascado en la mujer ideal y luego viene el dolor del amor, la tristeza, la muerte. O sea, no son poemas felices completamente. Y por eso se hablan de tres mujeres que ustedes pueden observar allí. ¿Cómo son estas mujeres? Está la mujer poesía, lo que acabo de leer. Pero ahí está hablando de cómo él fabrica la poesía. Ojo, vamos al fondo de la cuestión. No es, no es esa mujer físico, ¿no? Que tiene un físico, no, sino es la mujer que representa la poesía. Y está la mujer esa ideal, pero ese ideal es una mujer que no puedes tocar, que no puedes sentir, esa mujer que no, a la cual no se puede acceder. Miren, ahí está la complejidad, ahí está el sufrimiento. Y en el caso de las leyendas, ojo, en el caso de las leyendas, voy a correr, en el caso de las leyendas, sí, todas las leyendas tienen la figura de la mujer, está el amor también comprometido en esas historias, pero ojo, hay alguien que transgrede, generalmente el hombre, transgrede este proceso del amor robando, por ejemplo, en la Jorca de Oro, roba un anillo de oro a la Virgen en la iglesia, ¿sí? Este señor, porque la amada le pide eso.
Las amadas en la leyenda, en la mayoría de los casos, en estas leyendas, son seres diabólicos, hermosos pero diabólicos. Es la mujer demonio la que aparece. En la introducción muy bien, el lugar, tiempo, espacio de la historia, quién escuchó, en el desarrollo de la leyenda, y luego tenemos, sí, una conclusión en la que el autor brinda su opinión. Pero lo que tenemos es esa mujer también que puede concretar el amor, pero te lleva al abismo. Miren ustedes. Por eso es importante, esto es una parte nada más de la Jorca de Oro, sería importante que lean por favor la Jorca de Oro, en donde sí hace el amado, sí, concreta lo que le pide su novia, que quiere el anillo de la Virgen, y él va y roba. Hay una transgresión. Transgrede, sí, las normas, roba el anillo de la Virgen y luego se vuelve loco. La mujer que está, por ejemplo, en un pozo, en un lago, y te llama, ¿no? Te llama también somete al amado, le corresponde, la mujer diabólica, ¿no? Que te corresponde, pero finalmente te invita a vivir en las profundidades del lago. ¿Y qué hace el amante? El amante va y muere, ¿no? Ese tipo de amor que se concreta, pero en la fatalidad. Eso es lo que muestran las leyendas. Sí, aquí están las claves. Mil disculpas, me he pasado 4 minutos. Mil disculpas. Ya entramos a la semana 8, atentos con lo que siempre se va cumpliendo en una constante en los exámenes, ¿ya? Bien, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias por participar. Será hasta la semana 8 ya en la siguiente oportunidad. Gracias. Nos Chao, vemos. me cuídese. Hasta luego, profesora.